Mi nombre es Martínez. Tengo 32 años y me dedico a cazar monstruos. No los que ves en películas con efectos especiales y música dramática. Monstruos reales. Los que se esconden a plena vista, que hacen desaparecer a las personas sin dejar rastro, que dejan evidencias tan extrañas que la policía las archiva como inexplicables. Nunca planeé esta vida. Hace 5 años trabajaba en construcción, vivía en un apartamento de mala muerte y salía con una chica llamada Sofía. Entonces, una noche, algo se la llevó. No la secuestraron, se la llevaron. Encontré un residuo extraño en el suelo de nuestra habitación, como si alguien hubiera derramado mercurio, pero se evaporó antes de que pudiera tocarlo. La policía pensó que estaba loco, o que era culpable. Tal vez ambas cosas. Pero yo sabía lo que había visto, y desde entonces he estado cazando. Ayer recibí una llamada de un viejo contacto sobre extrañas desapariciones en Martínez, California. Sí, el mismo nombre que yo, extraña coincidencia. 3 personas desaparecidas en 2 semanas, todas vistas por última vez cerca de la vieja fábrica de papel que cerró en 2018. La policía local piensa que solo son personas sin hogar que se han marchado o negocios de drogas que salieron mal. Pero mi contacto me envió fotos de la escena donde se llevaron al último tipo. Residuo negro en el suelo, como si alguien hubiera quemado aceite de motor en un círculo perfecto. Y marcas de garras, no de animales, no de uñas humanas, algo más, clavadas a 1 pulgada de profundidad en el concreto sólido. Empaqué mi equipo anoche. Escopeta modificada con cartuchos especiales, luces UV, cuchillas de plata, limaduras de hierro, sal y un montón de otras cosas de las que la mayoría de la gente se reiría. No me importa si se ríen. He visto lo que funciona. Llegué a Martínez alrededor de las 3 de la madrugada. No quería perder tiempo con hoteles, así que estacioné mi destartalada Ford Ranger cerca de la fábrica e intenté dormir un poco antes del amanecer. Mala idea. Los sueños volvieron. Sofía llamándome, su voz distorsionada como si estuviera bajo el agua, suplicándome que la encontrara. Me desperté empapado en sudor a pesar del frío, con la mano ya agarrando la escopeta bajo mi asiento. La fábrica se alzaba frente a mí, un enorme esqueleto de concreto contra el cielo antes del amanecer. Ventanas rotas, grafitis por todas partes, típico de un edificio abandonado. Pero algo no estaba bien. No había pájaros, ni gatos callejeros, ni siquiera ratas, y esos bastardos están en todas partes en lugares como este. Era como si toda el área estuviera muerta, como si la naturaleza misma supiera que debía mantenerse alejada. La primera luz me dio suficiente visibilidad para comenzar a investigar. Me equipé. No con un elegante equipo táctico, solo botas resistentes, jeans con rodillas reforzadas y una chaqueta de cuero que ha salvado mi piel más veces de las que puedo contar. La entrada principal de la fábrica estaba cerrada con cadenas, pero alguien había cortado un agujero en la cerca de atrás. Corte reciente, bordes aún brillantes. Me deslicé a través, escopeta lista, y seguí lo que parecían marcas de arrastre en la tierra. No como si alguien arrastrara un cuerpo, más bien como si algo pesado estuviera filtrando líquido mientras se movía. El líquido se había secado formando una costra negra que se desmoronaba cuando la tocaba. Olía a cobre y algo más que no podía identificar. Algo que hizo que el vello de mis brazos se erizara. He aprendido a confiar en esa reacción. Me ha salvado la vida antes. Dentro de la fábrica, la temperatura bajó al menos 15 grados. En abril, en California. Eso no es natural. Mi aliento salía en visibles nubes mientras me movía por el primer piso, pisando con cuidado sobre escombros y piezas oxidadas de maquinaria. Las marcas de arrastre llevaban a una escalera que bajaba. No aparecía en ningún plano que hubiera estudiado antes de venir aquí. La mayoría de las fábricas de papel no tienen sótanos, especialmente en California con los riesgos de terremotos. Pero ahí estaba, escalones de concreto descendiendo hacia la oscuridad. Encendí mi linterna, manteniéndola junto a mi escopeta como hacen los policías en las películas. No porque se vea genial, sino porque realmente funciona. Las escaleras bajaban unos 30 pies antes de abrirse a una gran habitación que definitivamente no era parte del edificio original. Las paredes estaban mal. No eran de concreto o ladrillo, sino algo que parecía casi orgánico, como arcilla endurecida pero con un patrón que me recordaba a venas o arterias. El olor me golpeó fuerte al pie de las escaleras, como carne podrida y ácido de batería mezclados. Me subí el pañuelo para cubrirme la nariz, pero no ayudó mucho. El haz de mi linterna captó algo reflectante en el centro de la habitación, un charco de líquido negro y viscoso de unos 10 pies de ancho. A su alrededor había pertenencias personales dispersas, una mochila, un zapato de mujer,
una billetera y un teléfono celular con la pantalla agrietada que de alguna manera seguía encendido. La luz del teléfono pulsaba lentamente, iluminando el techo en breves destellos. Fue entonces cuando los vi. Capullos, supongo que podrías llamarlos. 3 sacos del tamaño de un humano colgando del techo, semitransparentes, con formas moviéndose dentro. He visto cosas horribles en 5 años de casa, pero mi estómago se revolvió. Esas eran personas ahí dentro. Tenían que ser los locales desaparecidos, y todavía estaban vivos, moviéndose ligeramente dentro de sus prisiones. Me acerqué tratando de averiguar cómo bajarlos, cuando el charco negro en el centro comenzó a burbujear. Me quedé inmóvil, apuntando con la escopeta al líquido burbujeante. La superficie se rompió y algo emergió, no todo a la vez, sino en secciones, como si se estuviera ensamblando desde el charco. Primero apareció lo que parecía una cabeza, pero sin rasgos excepto 5 hendiduras donde debería estar la cara. Luego hombros, brazos demasiado largos para cualquier cuerpo humano, dedos que se extendían en garras de un pie de largo que goteaban líquido negro en el suelo. Su torso siguió, esquelético y cubierto con lo que parecía cuero mojado estirado demasiado. La cosa completa debía medir unos 7 pies de altura cuando finalmente se paró frente a mí, balanceándose ligeramente como si se estuviera acostumbrando a la gravedad. Nunca había visto nada parecido. Nada en mi investigación, nada en los libros de tradiciones que había recopilado, nada en las historias de otros cazadores coincidía con esta cosa. Mi entrenamiento se activó antes de que mi miedo pudiera paralizarme. Disparé la primera ronda, un cartucho lleno de limaduras de hierro y sal directamente en su pecho. La cosa se sacudió hacia atrás, pero no cayó. En cambio, el agujero que le había abierto se selló casi inmediatamente, los bordes uniéndose como una herida curándose en cámara rápida. Inclinó su cabeza sin rasgos, esas 5 hendiduras ensanchándose para revelar filas de dientes como agujas dentro de cada una. Entonces hizo un sonido, no un rugido o un chillido, sino un gemido agudo que hizo que mis oídos sintieran como si estuvieran sangrando. Disparé de nuevo apuntando a donde debería estar el corazón, pero ya se estaba moviendo, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería poder moverse. Cruzó la habitación en un instante, una garra barriendo hacia mi cabeza. Me agaché, sintiendo el desplazamiento del aire mientras esas garras pasaban a centímetros de mi cuero cabelludo. El impulso de la criatura la llevó más allá de mí, dándome justo el tiempo suficiente para meter la mano en mi chaqueta y sacar mi arma de respaldo. Una pistola de bengalas cargada con una ronda especial. No fósforo regular, sino algo que una bruja en Nueva Orleans había preparado para mí. Una mezcla que según ella quemaría cualquier cosa que no fuera de este mundo. La criatura cruzó la habitación en un instante, una garra barriendo hacia mi cabeza. Me agaché, sintiendo el desplazamiento del aire mientras esas garras pasaban a centímetros de mi cuero cabelludo. El impulso de la criatura la llevó más allá de mí, dándome justo el tiempo suficiente para meter la mano en mi chaqueta y sacar mi arma de respaldo. Una pistola de bengalas cargada con una ronda especial. No fósforo regular, sino algo que una bruja en Nueva Orleans había preparado para mí. Una mezcla que según ella quemaría cualquier cosa que no fuera de este mundo. No tuve tiempo de apuntar correctamente. La criatura ya estaba girando hacia mí, esas 5 hendiduras bucales abriéndose y cerrándose en un ritmo nauseabundo. Disparé la bengala directamente hacia ella, el destello rojo cortando la oscuridad y golpeándola justo en el centro de su masa. Por un segundo no pasó nada. Luego la cosa estalló en llamas azul blancas que se adherían a su cuerpo como napalm. Su grito esta vez no fue el gemido agudo, sino algo mucho peor. Sonaba casi humano, como alguien siendo quemado vivo. La criatura se retorció salvajemente, garras cortando el aire, el suelo, su propio cuerpo en llamas. Las llamas se extendieron rápidamente, consumiéndola de afuera hacia adentro. Retrocedí, manteniendo la escopeta apuntada hacia ella, listo para disparar de nuevo si era necesario. Pero la mezcla de la bruja estaba haciendo su trabajo. La cosa se desplomó en el suelo, todavía ardiendo, su cuerpo comenzando a disolverse en el mismo líquido negro del que había emergido. No tuve tiempo de celebrar. Uno de los capullos sobre mí pulsó violentamente, la forma en su interior moviéndose con nueva urgencia. El material semitransparente se estiró y adelgazó mientras una mano humana presionaba contra él desde el interior, dedos extendidos en desesperación. Ahora podía ver la cara de la persona a través de la membrana. Un hombre joven, quizás de unos 20 años, ojos abiertos con terror. Los otros capullos también se estaban moviendo, sus ocupantes aparentemente despertados por los estertores de muerte de la criatura. Me colgué la escopeta al hombro y saqué mi cuchillo de caza, buscando algo sobre lo que pararme.
Había un viejo escritorio metálico en la esquina. Lo arrastré bajo el primer capullo y me subí. La membrana era resistente, gomosa y caliente al tacto. Me tomó toda mi fuerza cortarla con el borde cerrado de mi cuchillo. Cuando finalmente se abrió, una inundación de fluido viscoso y claro salió, junto con el joven que cayó en mis brazos, jadeando y ahogándose. Estaba vivo pero apenas consciente. Su piel pálida y cubierta de algún tipo de residuo que me recordaba a la seda de araña. «Aguanta, amigo», le dije, bajándolo al suelo. «Los sacaré a todos de aquí». Trabajé rápidamente para liberar a los otros. Una mujer de unos 30 años y un hombre mayor que parecía tener unos 60. Ambos estaban en la misma condición que el primer tipo. Vivos pero débiles, cubiertos de ese residuo sedoso que parecía disolverse al exponerse al aire. Ninguno podía hablar todavía. Solo jadeaban y temblaban mientras sus cuerpos recordaban cómo respirar normalmente. Los revisé buscando lesiones obvias, pero solo encontré pequeñas heridas punzantes en sus cuellos, como sitios de inyección. Cualquier cosa que esa criatura les estuviera haciendo, no solo los estaba almacenando, los estaba usando para algo. He visto monstruos parásitos antes, cosas que se alimentan de humanos gradualmente en lugar de todo a la vez, pero esto se sentía diferente. Los capullos no eran solo almacenamiento, estaban cambiando a estas personas de alguna manera. El residuo en su piel, la forma en que sus venas se mostraban oscuras a través de su carne pálida, algo había estado sucediendo ahí dentro. No podía llamar una ambulancia. Intenta explicar esta escena a paramédicos o policías. En su lugar, cargué y arrastré a cada víctima por las escaleras una por una, colocándolas en posición de recuperación en un área más limpia del primer piso de la fábrica. Para cuando subía la tercera persona, el joven comenzaba a formar palabras. Su voz áspera como si no la hubiera usado en días. «Huevos», seguía diciendo. «Puso huevos en nosotros». Eso me provocó un escalofrío peor que cualquiera que hubiera sentido hasta ahora. Me arrodillé junto a él tratando de mantener mi voz calmada. «¿Qué quieres decir? ¿Qué huevos?» Sus ojos estaban desenfocados, moviéndose como si todavía estuviera viendo cosas que no estaban allí. Adentro, moviéndose. Puedo sentirlos. La mujer también había comenzado a murmurar. Lo mismo sobre huevos, sus manos aferrándose a su estómago. He tratado con infecciones parasitarias antes, gusanos, larvas, incluso una especie de tenia interdimensional una vez en Idaho. Pero si esta criatura había implantado algo en estas personas, necesitaba actuar rápido. Corrí de vuelta a mi camioneta y agarré mi kit de campo, incluyendo una botella de líquido negro que olía a muerte, un purgante que un curandero en Arizona me había dado, advirtiéndome que lo usara solo en las situaciones más desesperadas. Esta calificaba. Me di 3 dosis del purgante en mis tazas de cantimplora, un líquido asqueroso que parecía aceite pero se movía como si estuviera vivo. «Necesitan beber esto», les dije, comenzando con el joven que parecía más coherente. «Dolerá, pero eliminará lo que sea que esté dentro de ustedes». Él no discutió, solo tomó la taza y la bebió como un trago de whisky. Su reacción fue inmediata. Su espalda se arqueó y dejó escapar un grito que resonó por toda la fábrica vacía. La mujer y el hombre mayor parecían aterrorizados, pero cuando les ofrecí sus tazas también las tomaron. La desesperación hace que la gente haga cosas que normalmente nunca haría. En minutos, los tres convulsionaban en el suelo, sus cuerpos rechazando lo que fuera que se les había implantado. Había visto esto antes, sabía que parecía peor de lo que era, pero aún así no era fácil de ver. Un líquido negro brotaba de sus bocas, narices, incluso de las comisuras de sus ojos. No era sangre, sino algo más, llevando consigo pequeños objetos blancos del tamaño de granos de arroz. Huevos, tal como habían dicho. Recogí algunos en un frasco de muestras, con cuidado de no tocarlos directamente. El conocimiento es poder en mi línea de trabajo, y necesitaría saber exactamente a qué me enfrentaba. Después de unos 20 minutos, la purga se detuvo. Las víctimas yacían exhaustas pero vivas, su color ya volviendo a la normalidad. El joven, eventualmente me dijo que se llamaba Tyler, se sentó primero, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «¿Qué demonios era esa cosa?», preguntó, su voz más fuerte ahora. No tenía una buena respuesta. «Algún tipo de depredador», dije, lo que realmente no era una respuesta. «¿Cómo te sientes?». Se tomó un momento para evaluarse, pasando las manos por sus brazos y pecho como si estuviera asegurándose de que todas las partes seguían unidas. Como si me hubiera atropellado un camión, pero más limpio, como si algo sucio estuviera dentro de mí y ahora se ha ido. La mujer, Lisa, y el hombre mayor, Frank, reportaron sensaciones similares. Todos tenían la misma historia. Habían estado caminando cerca de la fábrica por la noche,
Frank había estado tomando un atajo a casa, los otros explorando el edificio abandonado. Sintieron un frío repentino, luego nada hasta que despertaron en los capullos. Ninguno había visto claramente a la criatura. Los ayudé a llegar a mi camioneta, les di agua y algunas barras de proteína que guardo para emergencias. Necesitaban un hospital, pero primero teníamos que coordinar nuestras historias. Lo último que necesitaba era ser arrestado por secuestro o algo peor. Acordamos una historia sobre quedar atrapados en la fábrica, expuestos a algún tipo de fuga química de viejos tanques de almacenamiento que los hizo alucinar y enfermarse. No era perfecta, pero mejor que la verdad. Los llevé al hospital del condado, los dejé en la entrada de emergencias y me fui antes de que alguien pudiera hacerme demasiadas preguntas. Me sentía mal por abandonarlos, pero tenía trabajo que hacer. Esos huevos eran diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes, y la criatura que los puso estaba muerta, pero no podía quitarme la sensación de que no era la única. Depredadores como ese no suelen cazar solos. Volví a la fábrica mientras el sol se ponía, mi camioneta cargada con suministros adicionales, más de las bengalas especiales de la bruja, contenedores de sal y limaduras de hierro, luces UV y un lanzallamas que había modificado yo mismo a partir de un quemador de maleza y algunas piezas de una hidrolavadora. ¿Exagerado? Tal vez. Pero prefería tenerlo y no necesitarlo. La noche había caído completamente cuando estacioné a un cuarto de milla del molino y me acerqué a pie. El edificio se veía diferente ahora, no solo abandonado, sino activamente malévolo, como si me estuviera observando. El agujero en la cerca parecía más grande de alguna manera, sus bordes más irregulares. Me deslicé a través con el lanzallamas en una mano y la luz UV en la otra. Las marcas de arrastre que había seguido antes habían desaparecido, el suelo liso como si hubiera sido barrido. Eso no era una buena señal. Dentro, la temperatura había bajado aún más, mi aliento saliendo en densas nubes. La escalera hacia el sótano se abría como una boca, con oscuridad derramándose desde ella. Pero algo era diferente. Sonidos venían de abajo. No el burbujeo del charco negro, sino algo más. Chasquidos, sonidos chirriantes, como insectos pero mucho más grandes. Y voces, no voces humanas, sino algo tratando de sonar humano, imitando palabras sin entenderlas. Reconocí una frase repetida una y otra vez. «Ayúdame». Era la voz de Sofía. Mi Sofía, que había estado desaparecida durante 5 años. Mi sangre se heló. Esta cosa, lo que fuera, estaba en mi cabeza, extrayendo mis peores miedos y usándolos contra mí. Sabía que no era realmente Sofía. No podía serlo. Pero saber algo intelectualmente no impide que tu corazón se acelere o que tus palmas suden. Respiré profundamente. Encendí mi linterna frontal y comencé a bajar las escaleras, el peso del lanzallamas extrañamente reconfortante en mis manos. El sótano había cambiado desde la mañana. Las paredes pulsaban ahora, ese patrón similar a venas moviéndose realmente bajo la superficie. El charco negro se había expandido, cubriendo casi la mitad del suelo, su superficie ondulando aunque no hubiera brisa. Y colgando del techo había al menos una docena de nuevos capullos, estos más pequeños, del tamaño de perros grandes. Estaban creciendo, hinchándose visiblemente mientras los observaba, lo que fuera que estuviera dentro desarrollándose a un ritmo imposible. Los huevos de los huéspedes humanos debían haber sido trasladados aquí, proporcionándoles un lugar para madurar. Había visto patrones de ciclo de vida como este antes, usar humanos como incubadoras iniciales, luego transferir las crías a una guardería dedicada. Pero esto estaba sucediendo demasiado rápido. Esos huevos que había recolectado eran diminutos hace apenas unas horas. Si crecían hasta el tamaño adulto en días en lugar de semanas o meses, este pueblo tenía un grave problema en sus manos. Martínez. La voz venía de todas partes y de ninguna, todavía usando los patrones vocales de Sofía pero distorsionada, como si estuviera hablando a través del agua. Has vuelto a casa. Giré, con el lanzallamas levantado, pero no había nada detrás de mí. La voz se rió, un sonido que hizo que me dolieran los dientes. Te hemos estado esperando. A alguien que pudiera entender. El charco negro comenzó a burbujear de nuevo, más violentamente que antes. No emergió una criatura esta vez, sino 3, idénticas a la que había matado antes. Las mismas cabezas sin rasgos con 5 hendiduras bucales, los mismos miembros alargados con garras como navajas. Se elevaron del líquido en perfecta sincronía, moviéndose como bailarines en algún ballet de pesadilla. No esperé a que se formaran completamente. Apreté el gatillo del lanzallamas, barriendo un chorro de llama azul sobre las 3 criaturas. Chillaron de esa horrible manera casi humana,
sus cuerpos parcialmente formados encendiéndose instantáneamente. Pero incluso mientras ardían, más estaban surgiendo del charco. 6, luego 9, luego demasiados para contar. Y ahora podía ver algo más en el centro del charco. Algo mucho más grande, solo parcialmente visible, como un iceberg con solo su punta mostrándose sobre el agua. Una masa central, una reina o madre, o como quieras llamar a la inteligencia controladora de una colmena como esta. Las criaturas más pequeñas eran solo drones, soldados prescindibles protegiendo la verdadera amenaza. Retrocedí hacia las escaleras, disparando el lanzallamas en ráfagas controladas para mantener a las criaturas a raya. Las llamas alcanzaron algunos de los capullos que colgaban del techo, que estallaron, derramando seres medio formados en el suelo. No exactamente las criaturas adultas, pero definitivamente encaminándose en esa dirección, con extremidades parcialmente desarrolladas y esas mismas bocas de 5 hendiduras ya formadas y mordiendo. La habitación rápidamente se estaba convirtiendo en una escena del infierno. Monstruos ardiendo, larvas retorciéndose, y esa forma masiva en el charco, ahora elevándose más alto, revelando lo que parecía un torso hinchado cubierto con la misma piel de cuero húmedo que las criaturas más pequeñas, pero estirada sobre una estructura que debía medir 15 pies de altura. Alcancé el pie de las escaleras y comencé a retroceder por ellas, sabiendo que no podía enfrentarme a tantos. Necesitaba un nuevo plan. Necesitaba refuerzos. Necesitaba maldita dinamita para derrumbar todo este lugar. Fue entonces cuando sentí algo agarrar mi tobillo. Miré hacia abajo para ver una mano humana real, alcanzándome a través de una grieta en las escaleras. Los dedos estaban ensangrentados, las uñas rotas, como si alguien hubiera estado arañando para salir de debajo de la escalera durante horas. Sin pensar, extendí la mano y agarré la muñeca, tirando con todas mis fuerzas. Apareció el brazo de una mujer, luego su hombro, luego su rostro, cubierto de tierra y sangre, ojos desorbitados por el terror y algo más. Reconocimiento. «¿Martínez?», jadeó con voz ronca. «¿Eres realmente tú?». Era Sofía, mi Sofía. No una voz imitada, no una alucinación, sino ella, de alguna manera viva después de 5 años. No podía procesarlo, no podía entender lo que estaba viendo, pero no tenía tiempo para intentarlo. Las criaturas ahora se abalanzaban hacia nosotros, docenas de ellas en varias etapas de desarrollo, con esa cosa masiva, la reina, elevándose más alto desde el charco, un sonido como un trueno emanando de lo que debía ser su boca, unas fauces abiertas que se abrían en su torso en lugar de su cabeza, bordeadas con dientes del tamaño de mi antebrazo. Tiré de Sofía a través del escalón roto, su cuerpo aterradoramente ligero, como si no hubiera comido adecuadamente en años. Lo cual, si había estado aquí todo este tiempo, probablemente era cierto. Se aferró a mí, sus dedos clavándose en mi brazo con fuerza desesperada. «Corre», susurró, su aliento caliente contra mi oído. «No son lo que piensas. No son de aquí». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Disparé una última ráfaga del lanzallamas, creando un muro de fuego entre nosotros y la horda que avanzaba. Luego me di la vuelta y medio cargué a Sofía escaleras arriba. Sus piernas estaban débiles, tropezando en cada escalón, pero la adrenalina nos mantuvo en movimiento. Detrás de nosotros, las criaturas chillaban de frustración, algunas intentando seguirnos pero retrocediendo ante las llamas. La cosa masiva, la reina, hizo un sonido como metal siendo desgarrado, y toda la escalera tembló. Las paredes estaban cobrando vida, los patrones similares a venas pulsando más rápido, rompiendo la superficie en algunos lugares para revelar tentáculos retorciéndose que nos alcanzaban al pasar. Salimos corriendo al piso principal del molino, pero también había cambiado. Todo el edificio parecía estar transformándose, las paredes desarrollando los mismos patrones orgánicos que el sótano, el aire espeso con esporas o algún tipo de partículas en el aire que brillaban en el haz de mi linterna frontal. Sofía me jaló hacia una salida lateral que no había notado antes. «Por aquí», jadeó. «He estado mapeando este lugar. Hay túneles». Quería hacerle 1000 preguntas. ¿Cómo estaba viva? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Qué eran estas cosas? Pero la supervivencia era lo primero. Nos tambaleamos por la salida hacia lo que parecía un corredor de mantenimiento, estrecho y bordeado de tuberías. Sofía se movía con más confianza aquí, guiándome a través de una serie de giros que intenté memorizar, pero rápidamente perdí el rastro. Los sonidos de persecución se desvanecieron detrás de nosotros, pero no disminuí la velocidad. La experiencia me había enseñado que el hecho de que no puedas oírlos no significa que no estén viniendo.
Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos, salimos por una puerta oxidada al fresco aire nocturno, a unos 100 metros de donde había estacionado mi camioneta. El molino se alzaba detrás de nosotros, su silueta de alguna manera diferente ahora, las líneas rectas y ángulos rectos de la arquitectura humana cediendo a algo más orgánico, más alienígena. Lo están cambiando, dijo Sofía siguiendo mi mirada, convirtiéndolo en una colmena. Lo han estado haciendo lentamente durante años, pero ahora están acelerando. Por ti. Llegamos a mi camioneta. Sofía colapsando en el asiento del pasajero como si sus piernas finalmente hubieran cedido. Salté dentro y arranqué el motor, los neumáticos girando sobre la grava mientras aceleraba alejándome del molino. En el espejo retrovisor podía ver movimiento alrededor del edificio, formas que no eran humanas, arrastrándose por las paredes, reuniéndose en la línea de la cerca. No nos estaban siguiendo, al menos no todavía. Conduje unos 16 kilómetros antes de detenerme en una gasolinera abandonada, necesitando recuperar el aliento y procesar lo que estaba sucediendo. Sofía estaba sentada en silencio a mi lado, su rostro iluminado por las luces del tablero, viéndose a la vez familiar y extraña. Estaba más delgada, sus pómulos afilados bajo su piel, el cabello más largo y enmarañado en algunos lugares, pero sus ojos eran los mismos, ese particular tono avellana que nunca había visto en nadie más. Ella me atrapó mirándola e intentó una sonrisa que no funcionó del todo. «Te ves exactamente igual», dijo. «¿Cuánto tiempo ha pasado aquí fuera?» La pregunta me heló la sangre. Aquí fuera, como si hubiera estado en otro lugar. 5 años, le dije con la voz quebrada. «Has estado desaparecida 5 años, Sofía. Pensé que estabas muerta». Ella asintió lentamente, como si esto confirmara algo que había sospechado. «No fue tanto tiempo para mí. El tiempo funciona diferente. ¿Dónde estaba?» Miró sus manos, que estaban cicatrizadas y callosas. «Me llevaron esa noche, me llevaron a su mundo, o lo que queda de él. Está muriendo Martínez, toda su dimensión o planeta o como quieras llamarlo. Por eso están aquí. Necesitan un nuevo lugar». Mi mente daba vueltas tratando de dar sentido a lo que estaba diciendo. ¿Alienígenas? ¿Seres interdimensionales? Me había encontrado antes con cosas que no parecían seguir las leyes de nuestra realidad, pero esto era diferente. Esto era una mierda a nivel de invasión. «¿Qué quieren?», pregunté, temiendo ya la respuesta. Los ojos de Sofía se encontraron con los míos y vi miedo allí, pero también algo más duro. Determinación. «Quieren la tierra. Están terraformando, comenzando con lugares como el molino, creando ambientes en los que puedan vivir, y están usando humanos, usándonos como incubadoras para sus crías. Se suponía que yo sería una, pero era diferente. Mi cuerpo rechazó los huevos, así que me mantuvieron para estudiarme. Así es como aprendí sobre ellos, cómo encontré formas de moverme por su colmena sin ser detectada, cómo sobreviví hasta que viniste». Retrocedí hacia las escaleras, disparando el lanzallamas en ráfagas controladas para mantener a las criaturas a raya. Las llamas alcanzaron algunos de los capullos que colgaban del techo, que estallaron, derramando seres medio formados en el suelo. No exactamente las criaturas adultas, pero definitivamente encaminándose en esa dirección, con extremidades parcialmente desarrolladas y esas mismas bocas de 5 hendiduras ya formadas y mordiendo. La habitación rápidamente se estaba convirtiendo en una escena del infierno. Monstruos ardiendo, larvas retorciéndose, y esa forma masiva en el charco, ahora elevándose más alto, revelando lo que parecía un torso hinchado cubierto con la misma piel de cuero húmedo que las criaturas más pequeñas, pero estirada sobre una estructura que debía medir 15 pies de altura. Alcancé el pie de las escaleras y comencé a retroceder por ellas, sabiendo que no podía enfrentarme a tantos. Necesitaba un nuevo plan. Necesitaba refuerzos. Necesitaba maldita dinamita para derrumbar todo este lugar. Fue entonces cuando sentí algo agarrar mi tobillo. Miré hacia abajo para ver una mano humana real, alcanzándome a través de una grieta en las escaleras. Los dedos estaban ensangrentados, las uñas rotas, como si alguien hubiera estado arañando para salir de debajo de la escalera durante horas. Sin pensar, extendí la mano y agarré la muñeca, tirando con todas mis fuerzas. Apareció el brazo de una mujer, luego su hombro, luego su rostro, cubierto de tierra y sangre, ojos desorbitados por el terror y algo más. Reconocimiento. «¿Martínez?»,
jadeó con voz ronca. ¿Eres realmente tú? Era Sofía, mi Sofía. No una voz imitada, no una alucinación, sino ella, de alguna manera viva después de 5 años. No podía procesarlo, no podía entender lo que estaba viendo, pero no tenía tiempo para intentarlo. Las criaturas ahora se abalanzaban hacia nosotros, docenas de ellas en varias etapas de desarrollo, con esa cosa masiva, la reina, elevándose más alto desde el charco, un sonido como un trueno emanando de lo que debía ser su boca, unas fauces abiertas que se abrían en su torso en lugar de su cabeza, bordeadas con dientes del tamaño de mi antebrazo. Tiré de Sofía a través del escalón roto, su cuerpo aterradoramente ligero, como si no hubiera comido adecuadamente en años. Lo cual, si había estado aquí todo este tiempo, probablemente era cierto. Se aferró a mí, sus dedos clavándose en mi brazo con fuerza desesperada. «Corre», susurró, su aliento caliente contra mi oído. «No son lo que piensas. No son de aquí». No necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Disparé una última ráfaga del lanzallamas, creando un muro de fuego entre nosotros y la horda que avanzaba. Luego me di la vuelta y medio cargué a Sofía escaleras arriba. Sus piernas estaban débiles, tropezando en cada escalón, pero la adrenalina nos mantuvo en movimiento. Detrás de nosotros, las criaturas chillaban de frustración, algunas intentando seguirnos pero retrocediendo ante las llamas. La cosa masiva, la reina, hizo un sonido como metal siendo desgarrado, y toda la escalera tembló. Las paredes estaban cobrando vida, los patrones similares a venas pulsando más rápido, rompiendo la superficie en algunos lugares para revelar tentáculos retorciéndose que nos alcanzaban al pasar. Me senté allí, tratando de procesar todo. Las criaturas, la colmena, Sofía estando viva, era abrumador. Pero una cosa estaba clara, no podíamos manejar esto solos. «Necesitamos llamar a alguien», dije, alcanzando mi teléfono. «FBI, militares, alguien con armas más grandes que las mías». La mano de Sofía salió disparada, agarrando mi muñeca con una fuerza sorprendente. «No, no entiendes. Ya están aquí, Martínez. No solo en ese molino. Han estado estableciendo colmenas por todo el país durante años. Pequeñas, ocultas, y tienen gente trabajando para ellos». Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera comprobando si nos vigilaban. Colaboradores humanos. Personas que han convertido parcialmente o controlado de alguna manera. Algunos en las fuerzas del orden, algunos en el gobierno. Si informas de esto, podrías estar alertándolos de nuestra ubicación. La paranoia en su voz me preocupaba, pero había visto suficientes cosas extrañas a lo largo de los años para saber que el hecho de que seas paranoico no significa que no te estén persiguiendo. Y esas criaturas definitivamente eran reales. «De acuerdo», dije tratando de pensar. «Entonces necesitamos encontrar a alguien en quien podamos confiar. Otros cazadores tal vez». Había conocido a algunos a lo largo de los años, formado alianzas sueltas. Ninguno cerca, pero podría hacer algunas llamadas. Sofía negó con la cabeza. «No hay tiempo para eso. La emergencia se está acelerando. Lo que viste esta noche, esa reina comenzando a levantarse, es solo el comienzo. Una vez que esté completamente formada, podrá producir miles de huevos al día, no solo docenas. Y cada dron que alcance la madurez puede comenzar una nueva colmena». Se inclinó más cerca, su rostro a centímetros del mío. «Solo hay una forma de detener esto, Martínez. Tenemos que matar a la reina mientras todavía es vulnerable, antes de que complete su transformación, y yo sé cómo hacerlo». El plan de Sofía era simple pero descabellado. La reina, explicó, estaba conectada a un sistema nervioso central que recorría toda la colmena. Esos patrones similares a venas que había visto no eran solo decoración, eran conductos reales que transportaban nutrientes, información y energía. La reina era poderosa pero dependía de esta red. Si pudiéramos introducir una toxina en el sistema en el punto correcto, se extendería por toda la colmena y mataría todo lo conectado a ella, incluida la reina. Y Sofía sabía exactamente qué toxina funcionaría. El líquido negro del charco, mezclado con el fuego azul de mis bengalas especiales. «Es su propio material biológico», explicó mientras reuníamos suministros de mi camioneta. «Pero el fuego cambia su estructura molecular, lo vuelve contra ellos. Lo he visto suceder antes, cuando hubo un accidente en la colmena. Casi mató todo antes de que lo contuvieran». Quería preguntar cómo sabía todo esto, cómo había aprendido biología alienígena mientras estaba cautiva, pero no había tiempo. El amanecer se acercaba y, según Sofía, la reina completaría su emergencia al mediodía. Teníamos que movernos rápido. Me equipé con todas las armas que tenía: escopeta, pistola de bengalas, lanzallamas,
además de cuchillos, un machete y una mochila llena de explosivos improvisados que había fabricado con materiales de mi camioneta. Sofía también se armó, manejando las armas con una familiaridad que no tenía hace 5 años. Otra pregunta para la que no tenía tiempo. Nos acercamos al molino desde el este, usando el sol naciente a nuestras espaldas. El edificio había cambiado aún más durante la noche, su exterior ahora cubierto con una cáscara brillante de aspecto orgánico que pulsaba ligeramente, como si estuviera respirando. La cerca había desaparecido, absorbida por la colmena en crecimiento. Alrededor del perímetro podía haber movimiento, drones patrullando, sus miembros alargados llevándolos en un extraño andar entrecortado que de alguna manera cubría terreno más rápido que un sprint humano. «Hay otra entrada», susurró Sofía, señalando lo que solía ser un muelle de carga, pero ahora era una abertura deforme en la cáscara orgánica. «Menos vigilada. No esperan amenazas desde esa dirección». Rodeamos el área, manteniéndonos agachados y usando el equipo abandonado en el patio del molino como cobertura. 2 veces tuvimos que quedarnos inmóviles mientras los drones pasaban cerca, sus cabezas sin rasgos girando como si olfatearan el aire. De cerca eran aún más inquietantes. Su piel no era como cuero como había pensado al principio, sino que estaba cubierta de miles de pequeños cilios en movimiento que ondulaban con cada movimiento. La entrada del muelle de carga estaba parcialmente colapsada, creando un pasaje estrecho por el que tendríamos que arrastrarnos. «Iré primero», dijo Sofía, ya poniéndose a gatas. Sé cómo moverme sin activar sus filamentos sensoriales. Quería detenerla, protegerla después de haberla recuperado, pero ya estaba desapareciendo por la abertura. La seguí, el peso de las armas haciendo incómodo el arrastrarme por el espacio estrecho. El interior era peor de lo que había imaginado. El interior del molino había sido completamente transformado. Lo que antes eran pisos de concreto y vigas de soporte metálicas había sido absorbido y remodelado en una pesadilla orgánica. Paredes que pulsaban con esas estructuras similares a venas, pisos que se sentían ligeramente blandos bajo los pies, y un techo que había desarrollado protuberancias similares a sacos que goteaban un fluido transparente. El aire era espeso y húmedo, oliendo a cobre y algo más, algo alienígena que hacía que mis ojos lagrimearan. Sofía se movía con confianza a través de este paisaje infernal, ocasionalmente tocando las paredes con las puntas de los dedos como si leyera algo allí. «La cámara central está abajo», susurró. «La reina está casi completamente emergida. Puedo sentir su presencia en la red». La forma en que lo dijo me provocó un escalofrío, no solo por lo que significaba, sino por cómo lo dijo, como si estuviera conectada a este lugar de alguna manera. Otra preocupación para añadir a la creciente lista en mi mente. Seguimos un camino tortuoso a través de la estructura, evitando las áreas donde Sofía dijo que habría más drones. Ocasionalmente podíamos oírlos moviéndose, ese extraño sonido chirriante que hacían cuando se comunicaban entre sí. 2 veces tuvimos que escondernos en nichos en las paredes mientras grupos de ellos pasaban, sus garras haciendo clic contra el suelo. Finalmente llegamos a lo que debía haber sido el centro del molino, ahora transformado en un enorme espacio abovedado. El charco negro que había visto antes ahora se había expandido hasta convertirse en un lago, cubriendo todo el piso excepto un estrecho anillo alrededor del borde. Y en el centro, parcialmente emergida, estaba la reina. Era masiva, su cuerpo principal del tamaño de un autobús escolar, con múltiples apéndices extendiéndose desde ella como los radios de una rueda. Su cabeza, si se le podía llamar así, era un bulto hinchado con docenas de esas hendiduras bucales, todas abriéndose y cerrándose en patrones alternados. La parte de su cuerpo que aún permanecía sumergida en el charco pulsaba rítmicamente, y con cada pulsación, pequeños objetos, huevos o supuse, eran expulsados a la superficie, donde drones más pequeños los recogían y los llevaban a los capullos que colgaban del techo. «Ahí», susurró Sofía, señalando un punto donde varias de las venas más grandes convergían en la pared, formando un nodo pulsante del tamaño de un refrigerador. «Ese es el punto de inyección principal. Introduce la toxina allí y se extenderá por todo el sistema». Asentí, preparando uno de mis explosivos improvisados y las bengalas especiales. El plan era hacer un agujero en el nodo con el explosivo, luego disparar las bengalas directamente en el sistema. Sofía vigilaba mientras yo trabajaba, sus ojos constantemente moviéndose, escaneando amenazas. Estaba colocando el explosivo cuando ella repentinamente se tensó. «Algo está mal», susurró. «Nos han detectado». Apenas había terminado de hablar cuando un chillido agudo llenó la cámara, tan fuerte que me hizo caer de rodillas, mis manos volando a mis oídos.
La reina se estaba moviendo, sus apéndices agitándose en el charco negro, salpicando el líquido viscoso en todas direcciones. Y los drones estaban convergiendo, docenas de ellos entrando a la cámara desde todas las direcciones, sus bocas abiertas revelando esos dientes como agujas. «¡Hazlo ahora!», gritó Sofía, sacando un arma que no le había dado. Una pistola de aspecto extraño con un cañón que brillaba con la misma luz azul de mis bengalas. Comenzó a disparar contra los drones que se acercaban, cada impacto haciendo que estallaran en llamas azules. No tenía tiempo para preguntarme de dónde había sacado el arma. Activé el detonador del explosivo y me lancé hacia atrás justo cuando explotaba, abriendo un agujero del tamaño de un puño en el nodo pulsante. Un líquido claro brotó de la herida, siseando cuando tocaba el suelo. Cargué la pistola de bengalas con 3 rondas especiales y disparé directamente en la abertura, una tras otra. El efecto fue inmediato y aterrador. El nodo entero se iluminó desde dentro con un fuego azul que rápidamente comenzó a extenderse a lo largo de las venas, como si las arterias de la colmena se estuvieran llenando de llamas líquidas. Un sonido como 1.000.000 de voces gritando a la vez llenó el aire, tan fuerte que sentí que mi cabeza iba a explotar. La reina se convulsionaba en el charco, sus apéndices azotando salvajemente, su cuerpo comenzando a hincharse y agrietarse mientras el fuego se extendía hacia ella. Seguimos un camino tortuoso a través de la estructura, evitando las áreas donde Sofía dijo que habría más drones. Ocasionalmente podíamos oírlos moviéndose, ese extraño sonido chirriante que hacían cuando se comunicaban entre sí. 2 veces tuvimos que escondernos en nichos en las paredes mientras grupos de ellos pasaban, sus garras haciendo clic contra el suelo. Finalmente llegamos a lo que debía haber sido el centro del molino, ahora transformado en un enorme espacio abovedado. El charco negro que había visto antes ahora se había expandido hasta convertirse en un lago, cubriendo todo el piso excepto un estrecho anillo alrededor del borde. Y en el centro, parcialmente emergida, estaba la reina. Era masiva, su cuerpo principal del tamaño de un autobús escolar, con múltiples apéndices extendiéndose desde ella como los radios de una rueda. Su cabeza, si se le podía llamar así, era un bulto hinchado con docenas de esas hendiduras bucales, todas abriéndose y cerrándose en patrones alternados. La parte de su cuerpo que aún permanecía sumergida en el charco pulsaba rítmicamente, y con cada pulsación, pequeños objetos, huevos o supuse, eran expulsados a la superficie, donde drones más pequeños los recogían y los llevaban a los capullos que colgaban del techo. «Ahí», susurró Sofía, señalando un punto donde varias de las venas más grandes convergían en la pared, formando un nodo pulsante del tamaño de un refrigerador. Ese es el punto de inyección principal. Introduce la toxina allí y se extenderá por todo el sistema. Asentí, preparando uno de mis explosivos improvisados y las bengalas especiales. El plan era hacer un agujero en el nodo con el explosivo, luego disparar las bengalas directamente en el sistema. Sofía vigilaba mientras yo trabajaba, sus ojos constantemente moviéndose, escaneando amenazas. Estaba colocando el explosivo cuando ella repentinamente se tensó. «Algo está mal», susurró. «Nos han detectado». Apenas había terminado de hablar cuando un chillido agudo llenó la cámara, tan fuerte que me hizo caer de rodillas, mis manos volando a mis oídos. La reina se estaba moviendo, sus apéndices agitándose en el charco negro, salpicando el líquido viscoso en todas direcciones. Y los drones estaban convergiendo, docenas de ellos entrando a la cámara desde todas las direcciones, sus bocas abiertas revelando esos dientes como agujas. «¡Hazlo ahora!», gritó Sofía, sacando un arma que no le había dado. Una pistola de aspecto extraño con un cañón que brillaba con la misma luz azul de mis bengalas. Comenzó a disparar contra los drones que se acercaban, cada impacto haciendo que estallaran en llamas azules. No tenía tiempo para preguntarme de dónde había sacado el arma. Activé el detonador del explosivo y me lancé hacia atrás justo cuando explotaba, abriendo un agujero del tamaño de un puño en el nodo pulsante. Un líquido claro brotó de la herida, siseando cuando tocaba el suelo. Cargué la pistola de bengalas con 3 rondas especiales y disparé directamente en la abertura, una tras otra. El efecto fue inmediato y aterrador. El nodo entero se iluminó desde dentro con un fuego azul que rápidamente comenzó a extenderse a lo largo de las venas, como si las arterias de la colmena se estuvieran llenando de llamas líquidas. Un sonido como 1.000.000 de voces gritando a la vez llenó el aire, tan fuerte que sentí que mi cabeza iba a explotar. La reina se convulsionaba en el charco, sus apéndices azotando salvajemente, su cuerpo comenzando a hincharse y agrietarse mientras el fuego se extendía hacia ella. Encontramos una escalera diferente a la que había usado ayer, esta más parecida a un túnel orgánico en pendiente que a escaleras reales.
Descendía en espiral hacia la oscuridad, las paredes brillando con humedad que parecía moverse contra la gravedad, fluyendo hacia arriba en lugar de hacia abajo. Sofía lideraba el camino, sus movimientos volviéndose más fluidos, casi elegantes, mientras descendíamos más profundamente en la colmena. La seguí, tratando de ignorar la creciente sensación de anormalidad que presionaba desde todos lados. Al final de la espiral, el túnel se abría a una vasta cámara que debía extenderse bajo todo el complejo del molino. Y allí, en el centro, elevándose desde un charco de líquido negro mucho más grande que antes, estaba la reina. Ahora era completamente visible, ya no solo una forma bajo la superficie. Su cuerpo era masivo, de al menos 20 pies de altura, con una sección inferior bulbosa que permanecía parcialmente sumergida en el charco. A diferencia de los drones, ella tenía rostro, no humano, pero con rasgos reconocibles. Ojos, 6 de ellos dispuestos en círculo. Una boca, ancha y llena de dientes translúcidos, y algo como una corona de tentáculos que se retorcían y giraban sobre su cabeza. Su piel pulsaba con luz que se movía en patrones, como información siendo transmitida a través de su cuerpo. Alrededor del charco, docenas de drones se movían en perfecta sincronización, transportando capullos y atendiendo lo que parecían sacos de huevos adheridos a las paredes. Sofía me jaló detrás de una cresta de material orgánico, sus ojos fijos en la reina. «Ahí», susurró, señalando una estructura masiva y palpitante similar a una vena que corría desde el charco hacia arriba por la pared y a través del techo. «Ese es el conducto principal. Si podemos introducir la toxina allí, se extenderá por toda la colmena». Asentí, sacando una de mis bengalas especiales y un contenedor que había llenado con el líquido negro, recogido de un charco más pequeño que habíamos pasado en nuestro camino. El plan era mezclarlos en el punto de inyección, creando la reacción tóxica que Sofía había descrito. Pero llegar a ese conducto significaba cruzar unos 50 pies de espacio abierto, pasando docenas de drones y dentro del campo visual directo de la reina. «Crearé una distracción», susurré, sacando varios de mis explosivos caseros. «Cuando se muevan hacia mí, tú dirígete al conducto». La mano de Sofía agarró mi brazo, sus dedos clavándose dolorosamente. «No, te matarán instantáneamente. Debería hacerlo yo», responden diferente a mí. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir con eso, continuó. «Vamos juntos, quédate cerca de mí e imita exactamente mis movimientos. Ellos perciben vibraciones y patrones de calor corporal. Si te mueves como yo lo hago, podrían confundirte con uno de ellos el tiempo suficiente para que alcancemos el conducto». Quería discutir, encontrar un plan más seguro, pero la urgencia en los ojos de Sofía me detuvo. Comenzó a moverse desde nuestro escondite, su cuerpo adoptando un extraño movimiento ondulante que se parecía casi al movimiento rítmico de los drones. La seguí, tratando de imitarla exactamente, la cadencia de sus pasos, la forma en que mantenía sus brazos ligeramente separados de su cuerpo, incluso el patrón de su respiración. Entramos al espacio abierto completamente expuestos ahora. Mi corazón martilleaba en mi pecho y el sudor corría por mi espalda, pero mantuve mi atención en Sofía, reflejando cada uno de sus movimientos. Los drones más cercanos se detuvieron momentáneamente, sus cabezas sin rasgos girando en nuestra dirección, pero luego volvieron a sus tareas. Estaba funcionando. Estábamos a mitad de camino del conducto cuando todo salió mal. Un temblor recorrió la cámara, la reina elevándose repentinamente más alto desde el charco, sus 6 ojos girando para fijarse directamente en nosotros. Hizo un sonido, no vocal, sino una vibración que sentí en mis huesos más que oírla. Y todos los drones en la cámara se congelaron. Luego se volvieron hacia nosotros como uno solo. «¡Corre!», grité, abandonando nuestro enfoque sigiloso y corriendo hacia el conducto. Sofía era más rápida, sus movimientos anormalmente veloces mientras se deslizaba entre los drones inmóviles. La seguí, con la escopeta en una mano y el contenedor de líquido negro en la otra. Los drones cobraron vida todos a la vez, convergiendo hacia nosotros desde todas direcciones. Disparé la escopeta con una mano, las rondas especiales desgarrando a las criaturas más cercanas, enviando trozos de su biomasa volando, pero por cada uno que caía, 3 más tomaban su lugar. Sofía llegó primero al conducto, sus manos ya trabajando para crear una abertura en el tejido pulsante. Me volví para enfrentar a la horda que se aproximaba, dejando caer la escopeta cuando se vació y cambiando al lanzallamas, creando un muro de fuego entre nosotros y ellos. Las llamas alcanzaron a algunos de los drones, sus cuerpos encendiéndose con ese mismo fuego azul blanco que había visto antes, sus gritos llenando la cámara. «Martínez, ahora», llamó Sofía. Me volví para ver que había creado una ruptura en el conducto.
fluido negro pulsando fuera de él como sangre de una arteria cortada. Le lancé el contenedor de líquido del charco, luego saqué una de las bengalas especiales. Ella atrapó el contenedor y vertió su contenido en la ruptura, luego retrocedió. «Enciéndelo». Encendí la bengala y la arrojé a la mezcla. Por un latido no pasó nada. Luego comenzó la reacción. El fuego azul de la bengala encontrándose con el líquido negro, creando una reacción química violenta que envió llamas corriendo a lo largo del conducto en ambas direcciones. El efecto fue inmediato y catastrófico. La reina emitió un sonido que casi reventó mis tímpanos, su cuerpo masivo convulsionando mientras el fuego tóxico se extendía por su sistema. Los drones comenzaron a caer, sus cuerpos disolviéndose en charcos de baba negra. Las paredes de la cámara mismas parecían gritar, las estructuras similares a venas hinchándose y rompiéndose, rociando fluido que se encendía al contacto con el aire. «Tenemos que salir ahora», dijo Sofía agarrando mi brazo. «Todo el lugar va a colapsar». Corrimos hacia el túnel en espiral, esquivando escombros que caían y las extremidades agitadas de drones moribundos. Detrás de nosotros, el cuerpo masivo de la reina estaba siendo consumido por fuego azul, su corona de tentáculos azotando salvajemente mientras se hundía de nuevo en el charco. El túnel ya estaba cambiando mientras subíamos, las paredes contrayéndose como una garganta cerrándose, haciendo que nuestro ascenso fuera cada vez más difícil. Para cuando alcanzamos el nivel principal, toda la estructura estaba temblando, con secciones del techo cayendo a nuestro alrededor. Corrimos hacia la entrada del muelle de carga, pero la encontramos sellada por una gruesa membrana de material orgánico. «¡Por aquí!», gritó Sofía, desviándose hacia lo que una vez había sido una ventana, pero ahora era solo una sección delgada de la cáscara exterior de la colmena. Sin dudar, se lanzó contra ella, el material estirándose y luego rompiéndose bajo su peso. La seguí, irrumpiendo en el aire de la mañana justo cuando un tremendo temblor sacudió el suelo bajo nosotros. Corrimos sin detenernos hasta llegar a mi camioneta, saltando dentro mientras el molino detrás de nosotros comenzaba a colapsar sobre sí mismo, la cáscara orgánica que lo había cubierto rompiéndose en docenas de lugares, liberando nubes de esporas o ceniza en el aire. Arranqué el motor y aceleré a fondo, los neumáticos girando antes de agarrar y lanzarnos lejos de la destrucción. En el espejo retrovisor observé cómo toda la estructura implosionaba, hundiéndose en el suelo como si estuviera siendo tragada por la tierra misma. Un último temblor sacudió la camioneta y luego cayó la quietud. Había terminado. La reina estaba muerta, la colmena destruida. Me detuve a aproximadamente 1 milla de distancia, mis manos temblando tanto que apenas podía agarrar el volante. A mi lado, Sofía permanecía en silencio, sus ojos fijos en algo que yo no podía ver. «Lo logramos», dije finalmente, mi voz ronca por el humo y los gritos. «Realmente lo logramos». Sofía se volvió para mirarme, y algo en su expresión me heló la sangre. Sus ojos habían cambiado. Los iris color avellana ahora estaban rodeados de pequeñas motas negras en movimiento, como los cilios que había visto en la piel de los drones. «Detuvimos esta colmena», dijo, su voz diferente de alguna manera, resonando de un modo en que las voces humanas no deberían. «Pero hay otras, Martínez, docenas en todo el país, cientos alrededor del mundo. Lo que viste aquí fue solo el comienzo». Extendió la mano para tocar mi rostro, sus dedos ligeramente demasiado fríos contra mi piel. Me cambiaron mientras estuve allí. No completamente, luché contra ello, pero lo suficiente para que pudiera sobrevivir, lo suficiente para que pudiera entenderlos. Y ahora entiendo lo que hay que hacer.